Y bueno, lo que vamos a tocar el día de hoy es algo muy importante. ¿De acuerdo? Yo creo que esta pregunta que voy a hacer es más dirigida a los varones, y si alguna mujer ha tenido también esas motivaciones, está bien. ¿Cuántos de los varones que estamos aquí en algún momento soñamos con estar en una batalla, ¿no? En algo así? No estoy diciendo el gotcha ni nada, y a lo mejor han ido al gotcha, ¿no? Pero así confrontar al enemigo con rifles y todo, ¿no? Obviamente es más bonito el gotcha porque no está en peligro la vida, aunque sí te llevas uno que otro golpe, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos han estado o han soñado estar así, no? Yo me acuerdo mucho cuando era pequeño que veía a mis hermanos. Tengo la bendición de tener 3 hermanos militares, ¿sí? 2 de ellos ya están con el Señor, uno todavía vive, pero me acuerdo mucho cuando era yo muy pequeño, iba a ver a mi hermano, el mayor, y iba al colegio militar, y los veía cómo marchaban, ¿no? Y me daba tanto gusto, ¿no? Me sentía sumamente orgulloso de tener un hermano soldado, y lo abrazaba y lo besaba, ¿no? Porque para mí yo era el más chico todavía en aquel entonces, y es lindo eso de ser soldado. Entonces, hoy vamos a hablar de los soldados de nuestro Señor Jesucristo. Así es que les invito por favor a abrir sus Biblias. Traen Biblia, y si no, ahí hay 3 todavía. En la carta a los Efesios, capítulo 6, por favor acompáñenme ahí. Efesios capítulo 6. Y vamos a dar lectura, por favor, vamos a dar lectura del versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está una imagen de lo que vamos a estar tratando. Por favor, le pido que me siga con la vista. Voy a dar lectura a estos versículos. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Para aquellos que no sean muy diestros con la Biblia, por favor alguien acérquese para que le pueda estar ayudando a buscar en la Biblia. Ahí hay 2 Biblias más si necesitan. Efesios 6. Muy bien. Dice la palabra de Dios así, si me hace el grandísimo favor de seguirme. Dice Efesios 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les invito a inclinar su rostro y vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios el que esté hablando a nuestros corazones. Oramos. Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tu hermosa palabra. Porque, Señor, no necesitas ser uno muy sabio para entender lo que tú estás diciéndonos en esta mañana. Padre eterno, yo te suplico, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que uses a tu siervo conforme a tu plan. Que hable, Señor, al corazón de todos y cada uno de nosotros. Y como decía el canto, que donde estén 2 o más reunidos en tu nombre, ahí tú, Señor, te muevas y toques nuestros corazones.
Gracias, Padre eterno, por tu amor y por tu misericordia. Habla a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto deteriorado y desgastado? Me encantaría poder escuchar algunas opiniones. ¿Cuál es la diferencia entre deteriorado y desgastado? Tere. El desgaste se hace por medio del uso y el deterioro por el olvido. Ahí está la clave. El desgaste se da por medio del uso y el deterioro se da, ¿por qué? Porque no se usa. ¿Sí? Entonces tenemos que entender algo muy importante el día de hoy. Lo que vamos a compartir en esta mañana es sobre la armadura de Dios. No tu armadura, sino la armadura de Dios. Y la pregunta aquí el día de hoy es: ¿tu armadura está desgastada o está deteriorada? Llama la atención a aquellos hombres y grandes estrategas que se han caracterizado por ser no solamente valientes, sino muy inteligentes en confrontar batallas. Y tenemos por ahí a un gran hombre, ¿no? Un gran estratega, Winston Churchill. Allá este inglés, ¿no? Un gran inglés. Pero miren, también hay que destacar a aquellos hombres y mujeres que han resistido las presiones de este mundo, los ataques certeros de Satanás e incluso la seducción de su carne, y se han mantenido firmes y constantes en su fe y en su andar diario con Dios. A mí me llaman mucho más la atención estas personas. Miren, es muy común escuchar en el Evangelio cuando de repente escuchamos: uy, fíjate que conoció al Señor Jesucristo fulanito de tal. Él andaba perdido en las drogas, pero Dios lo rescató. Y sí, es hermoso eso. Ver una persona que es transformada y pasando de un problema de adicciones a una libertad gloriosa que tiene en Cristo. Pero a mí me llama más la atención aquellos pequeñitos, y por eso oramos por los niños. Porque esos pequeñitos que desde muy niños han conocido el Evangelio y se han mantenido firmes en su fe, constantes, hasta que pueden experimentar una comunión también. Están siendo presionados, seducidos por su carne y se mantienen en su fe. Y esto es lo que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Se han mantenido, ¿cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestro andar diario? La carta a los Efesios exhorta a la iglesia de Éfeso a andar firmes en su fe. Pablo estaba prisionero en Roma y resalta en los primeros capítulos de esta carta las bendiciones espirituales que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Les habla de la gracia redentora, de las bendiciones que tenemos en Cristo, pero sobre todo los desafíos que vamos a tener al andar como hijos de Dios. Y en el capítulo 6 aborda el tema de la batalla que todo hijo de Dios confronta con el enemigo. Mire, mi amado hermano, si no lo sabía, es necesario que lo sepa. Y si ya lo sabía, es necesario que lo recuerde. Usted tiene enemigos. Enemigos muy poderosos. Y no me estoy refiriendo, escúcheme bien, al vecino con el que el otro día usted se enojó, se molestó porque resulta que su perro está ladra y no lo deja dormir. No, ese no. O tampoco me estoy refiriendo al que cuando venía usted aquí a la iglesia se le cruzó en el camino y no lo dejó avanzar y se enojó. Tampoco. Esos no son enemigos, mis hermanos. Hoy vamos a tratar de conocer un poquito sobre esos enemigos. Entonces, usted todos los días, en la mañana y en la noche, está confrontando constantemente a estos enemigos.
Muy probable ni se da cuenta. Muy probable ni siquiera ha tenido el conocimiento de quiénes son. Pero ellos están constantemente acechándolo y buscándolo derribar. Constantemente. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es ese desafío para cómo poder mantenernos firmes y constantes en nuestra fe. Cuando el enemigo está acechando, ¿cómo debemos presentar nuestra defensa? Porque el enemigo está constantemente al acecho. Miren, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, no lo busqué, déjenme decirles lo que dice. Pedro dice, por favor, estén velando, vigilantes, por favor, estén orando, porque vuestro adversario, ahí viene el primer enemigo, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien devorar. Repito, velad, orad, porque vuestro adversario, su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ha visto usted a un león hambriento? ¿Lo ha visto en algún video? Si no, búsquenlo en el famoso YouTube y vea. Miren, ha habido ocasiones en que de repente les van a dar de comer y como los tienen en jaula, les avientan la carne y el león ni siquiera deja que baje, se abalanza sobre el trozo de carne y lo prende en el aire. Bueno, así anda este enemigo contra usted. Y lo único que está esperando que usted se descuide para que le dé un tremendo mordisco. Me encanta muchísimo, ¿no?, recordar a un joven. Y de repente el joven venía a la iglesia, nos ayudaba, andaba y subía, pero tenía un trabajo muy complejo. Era DJ o ¿cómo le llaman esos en un antro? Y yo le decía, mira, tienes que tener mucho cuidado donde estás, porque el león anda rugiente buscando a quien devorar. Y me decía, no, pastor, no te preocupes, mira, yo puedo andar en fuego y no quemarme. Pues el león le dio una mordida muy fuerte. En algún momento se lo dio. Entonces, tengamos cuidado, y lo que vamos a ver el día de hoy es: velen y oren, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y entonces tenemos que estar firmes en la batalla. Miren lo que dice versículo 10 y 11 de Efesios. Por lo demás, hermanos, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vistan toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es interesante notar aquí que lo que Dios está pidiendo es fortaleza y firmeza. No está pidiendo nada más que fortaleza y firmeza en el Señor, en su poder. Mire, se lo voy a decir así: si usted en algún momento ha pretendido ponerse a tú por tú contra este enemigo, mi hermano, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque no podemos confrontar a un enemigo de estas dimensiones. Nadie, ningún ser humano tiene facultad para confrontar a un enemigo de esas dimensiones. Por eso Pablo les está diciendo a los de Éfeso: vístanse con toda la armadura, en su poder y en su fuerza. Con tu fuerza no lo vas a poder lograr. No vas a poder hacerlo. Y entonces nos dice: vístanse, estén firmes en el Señor, en su poder, vístanse de toda la armadura de Dios. Ojo, mi amado hermano, vistan la armadura de Dios, no tu armadura. Es la armadura de Dios. Son los recursos de Dios que Dios le da a todos y cada uno de sus hijos. Así de sencillo. Es la armadura de Dios
no son tus recursos. Las acechanzas del diablo están constantemente, y dice, por favor, debes estar consciente contra quién estás peleando. Versículo 12, mire lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su enemigo, no es alguien como usted o como yo, de carne y sangre. Su enemigo es el diablo mismo y su séquito, sus demonios. Quiero que por favor trate de entender contra qué estamos peleando. Quiero que por favor trate de entender que no es el enemigo suyo una persona que está a su lado. No es la suegra, no es el suegro, no es el yerno, no es la yerna o la nuera. No. Su enemigo es el diablo. Y el diablo tiene muchos demonios que le obedecen y los va a poner en contra unos con otros. Y va a motivar y va a provocar la rencilla, sí, con lo que tenemos juntos. Entonces, por favor, estemos conscientes contra quién estamos batallando. La lucha no es física, la lucha es espiritual. Es un conflicto espiritual, son fuerzas satánicas, son principados, son potestades que gobiernan las tinieblas y este siglo. Mire lo que dice ahí mismo en Efesios. Vamos a regresarnos un poquito, capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que todos que llegamos a conocer a Jesucristo como Salvador personal, antes teníamos una vida llena de pecado. Entonces, quiero que por favor quede claro que tenemos que mantener, que peleamos esta batalla con la fortaleza y la firmeza del Señor en su poder, utilizando la armadura de Dios, y que nuestra lucha no es física, sino es una lucha espiritual, y es todos los días y constantemente. Ahora, esta batalla espiritual, mi amado hermano, se pelea a la manera y con los recursos de Dios. Recuerden, la batalla espiritual se pelea a la manera y con los recursos de Dios. No es que te vas a meter a una clase de karate, no es que te vas a meter a una clase de yoga, no es que te vas a meter, por favor, quiero dejarlo claro, no tiene que ver absolutamente nada con esto. Tu batalla es espiritual. Y las batallas espirituales se pelean espiritualmente. Efesios 6, versículo 13, mire lo que dice. Por tanto, después de haber explicado esto, tomen toda la armadura de Dios. Tomen toda la armadura de Dios. Y quiero repetir este concepto porque muchas veces el Hijo de Dios que confronta batallas espirituales quiere confrontar esta batalla espiritual con algunas partes de la armadura. Oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Espérate, hermano, sí, mira, yo sí creo, tengo mi Biblia. ¿Y qué? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la justicia, la santidad? ¿Dónde está todo lo demás? Y a veces queremos pelear esta batalla espiritual con unos muy poquitos recursos. Y ahorita lo vamos a ir viendo. No, se debe pelear, y dice, por lo cual o por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, muy importante lo que les voy a decir en este momento. Cuando tú estás confrontando una lucha espiritual, mi amado hermano, Dios no te está pidiendo que ganes.
o que busques de una u otra forma vencer al enemigo. ¿Sabes por qué? Primero, no lo vas a vencer. No vas a poder. Y segundo, si no lo estás confrontando como debe de ser, con toda la armadura de Dios, te va a dar una zarandeada de aquellas. En la Biblia hay uno que narra, ¿verdad?, que fueron a liberar a una persona de un demonio. El demonio salió y los golpeó, y no solamente los golpeó, los mandó desnudos. Y tenemos testimonios parecidos a esos con personas que se han atrevido siquiera a confrontar al enemigo. Porque es real. Porque es real. Entonces, debemos confrontar al enemigo con la armadura de Dios, no con tu armadura, para que solamente dos cosas. Uno, resistas y te mantengas firme en tu fe. Eso es lo único. Si tú resistes y te mantienes firme en tu fe, hermano, has sido un hijo de Dios fortalecido. Fortalecido. Y cuando pasa la prueba, viene la victoria. Cuando pasa la prueba, viene el gozo de haberse mantenido firmes. Entonces, peleamos a la manera de Dios y con los recursos de Dios, y Dios nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios, y nuestra responsabilidad, ahora sí viene tu responsabilidad, es usarla correctamente. No solo una parte, sino con toda la armadura de Dios. El éxito en la batalla es usar los recursos de Dios a la manera de Dios. Y el propósito de esta instrucción no es buscar al enemigo, sino mantenerte firme y resistirlo. Por lo cual entonces, mi amado hermano, vamos a ir viendo parte a parte la armadura. Dice versículo 14 del capítulo 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta expresión de ceñirse los lomos con la verdad, mi amado hermano, no es otra cosa más que ajustarse una faja que sujeta toda la armadura de Dios. Y esa faja es la verdad, producto del Evangelio. Es esa conducta y compromiso que tú adquieres cuando reconoces a Jesucristo como tu Salvador personal y de ahora en adelante te propones, escúchame bien, hablar con verdad. Hablar con verdad con los demás y hablar la verdad contigo mismo. Efesios 4:25, mire lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tan acostumbrado está usted a usar la mentira? Mire, déjeme decirle algo nada más. A veces nos acostumbramos tanto a usar la mentira que no la creemos ya también nosotros. También ya no la creemos y por lo tanto estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y lo que Dios está diciendo es: hey, cíñete con la verdad, que sea la verdad la que una todos tus testimonios. Cuando hables con los demás, habla la verdad, aunque nos duela. Mi esposa y yo ya vamos a hacer 37 años de casados. Y solamente pusimos una regla cuando nos conocimos y dijimos: vamos a formar un hogar. Vamos a hablarnos con la verdad. Aunque nos duela, pero vamos a hablarnos con la verdad. Y mire, yo sé que es muy difícil hablar con la verdad, pero no tiene usted idea qué bendición es, porque nos libra de muchos conflictos. De muchos conflictos. Siempre y cuando nos hablemos con la verdad. Entonces dice: cíñense con la verdad. La verdad es muy importante para Dios.
Pero es más importante también que nos hablemos a nosotros mismos con la verdad. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, no lo busques, se lo recito. Está hablando de la relación entre los matrimonios y dice, sean de un mismo sentir. Y después les dice en el versículo 10, el que quiera ver días buenos, dos cosas tiene que hacer. Refrene su lengua del mal, no diga soeces, no diga tonterías, no diga cosas que van a lastimar a la otra persona. Refrene su lengua del mal y dice, y sus labios no hablen engaño, hable la verdad. Quiere que las cosas funcionen bien en sus relaciones interpersonales. No diga cosas malas, no ofenda, hable la verdad. Y así le va a funcionar muy bien sus relaciones. Van a funcionar. Entonces es muy importante, mi amado hermano, que hablemos la verdad. Segundo, por favor, tomen nota de los verbos. El primero es ceñirse, fájense, apriétense, sujétense. ¿Sí? Segundo concepto, vístanse con la coraza de justicia. No tengo por ahí el apuntador. ¿Me lo podrías prestar, Jonathan, por favor? El apuntador. ¿Sí? El primero es, ya lo vimos, dice el cinturón de la verdad, el cinto de la verdad, lo que sujeta toda la armadura. Y luego dice la coraza. No va a haber necesidad de pasar bien, nomás es para señalar. Esa. Gracias. Ok, este es el cinto de la verdad. Esto es lo que sujeta toda la armadura. Y luego dice vístanse con la coraza de justicia. ¿Y ya se dieron cuenta qué cosa es la coraza? No es más que otra cosa que el pectoral, lo que protege los órganos fundamentales. Vístanse con la coraza de justicia. El comportamiento del Hijo de Dios es producto, escúcheme bien, es producto del perdón de Dios. Si usted se siente perdonado por Dios, no tiene carga. Y por lo tanto, al no tener carga, sus relaciones entre las personas son fluidas. Cuando yo actúo, porque él dice, la coraza, vístanse con la coraza de justicia. No se vistan con tu justicia. Mire, la mayor parte de los conflictos que tenemos entre los hermanos y con otras personas es porque queremos hacer valer nuestra justicia. Y yo tengo la razón. Mi amado hermano, podemos estar muy equivocados en eso. Vístete con la coraza de justicia de Dios. Y esa justicia de Dios viene de parte de Dios cuando te perdona. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y mi hermano, si tú tienes paz para con Dios, el reflejo es tener paz con los demás. No hay razón de estar en conflicto con los demás. Estoy bien con quien tengo que estar bien. Y producto de eso, estoy bien con los demás. ¿Sí? Está claro ese concepto. Eso, la justicia de Dios viene por el perdón. Y por lo tanto, yo tengo que perdonar a los demás, entender a los demás que no piensan igual que yo. Y entonces me voy a esforzar en andar en santidad y andando por fe. Andando por fe. Ahora, les digo, la coraza de justicia protege algo muy importante. ¿Qué protege? Nuestro corazón. La palabra de Dios en Proverbios 4:23 dice, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La coraza de justicia te protege tu corazón. Protege de que no seas engañado. Protege de que el ataque de Satanás te diga, mira, ya ves, esa persona no conviene. Mira, ya ves, esa persona está hablando mal de ti. Mejor busca otras situaciones. Es muy duro lo que estoy hablando, mi amado hermano. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón.
Versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Muchos interpretan que debemos calzarnos los pies, dice, estas son las sandalias, con el Evangelio de la paz, con el apresto del Evangelio de la paz. Muchos interpretan que toda la iglesia tenemos que salir y compartir el Evangelio de la paz. Y no está malo, lo podemos hacer. Pero no se trata de eso, mi hermano. No se refiere este texto a eso, sino a qué se refiere. Estén firmes, ¿sí? Se refiere más bien a la firmeza o estabilidad que da nuestra convicción de estar en el Evangelio de Jesucristo y que es en el lugar correcto donde tenemos que estar. Los soldados romanos, aunque usaban esas sandalias, el tipo de sandalia que usaban los soldados tenía una peculiaridad. En la suela tenían como clavitos, lo que conocemos hoy para los que les gustan las carreras como spikes, les llaman así, zapato especial para correr. Ellos tenían unas sandalias especiales para la batalla, que cuando estaban en lo recio de la batalla no se movían y se mantenían firmes. Es esa seguridad, mi hermano, que Dios te da de que estás en la verdad, estás en lo correcto y estás en el camino correcto en el que debes andar. Que no hay absolutamente nada que atente contra tu convicción. Y miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4 de Efesios, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de Cristo, escuchen, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ay, esta doctrina no me gusta, yo mejor me voy. Ay, esta iglesia no me gusta, está muy lejos, yo mejor me voy a otra iglesia. Ah, yo voy a la iglesia que me queda cerquita. Ah, permíteme, así no es, así no funciona eso. Son convicciones. Voy a esta iglesia porque me nutro, voy a esta iglesia porque me alimento, voy a esta iglesia porque predican la verdad. Así de sencillo. No más. Entonces, debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, por lo cual entonces debemos preparar para que nuestros pies anden en una vida recta. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4. Acompáñeme al libro de Proverbios, es importante que lo veamos, leamos esto. Proverbios capítulo 4. No pierda Efesios porque vamos a regresar. Proverbios 4, 26 y 27. Mira la exhortación de parte de Dios el día de hoy. Examina la senda de tus pies. En pocas palabras es, hey, fíjate dónde andas. Y todos tus caminos, ¿qué? A ver, y todos tus caminos sean, ¿qué? Rectos. No andes con recovecos, no andes buscándole donde no lo vas a encontrar. Examina dónde anda y que tu camino sea recto. En pocas palabras, anda en justicia y verdad. Pero no nada más debemos andar en una vida recta. Ahora busquen Proverbios 6, una hoja adelante, versículo 16 en adelante. Y mira hacia dónde deben ir tus pies. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Escúchame bien. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y escucha, los pies presurosos a correr al mal. Ya me urge porque me tengo que ir. ¿Sí? Entonces, debemos calzarnos los pies con el Evangelio. Ya vamos entonces, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y entonces, cuando llega al versículo 16, acompáñenme otra vez, Efesios 6, 16.
sobre todo. Versículo 16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El concepto del escudo es muy particular. Había escudos redondos, había escudos rectos y largos, pero todos los escudos de una u otra forma estaban hechos con cierto material. Tenían madera, tenían lino y tenían piel. Y lo que hacían los soldados es que cuando iban a confrontar y sabían que ya se estaban acercando hacia las murallas, mojaban los escudos, los empapaban, para que cuando les aventaban flechas encendidas, llegaran y se apagaran. Y entonces Dios te está diciendo, hey, es muy importante ceñirte con la verdad, es muy importante ponerte la coraza de justicia, es muy importante que te vistas con el calzado, con los pies, con el apresto del evangelio, pero sobre todo esto, no en lugar de, sino sobre todo, el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que cuando Satanás te ataque con dardos incendiarios, tu fe los apague. Tu fe los apague. El escudo de la fe es muy importante en la armadura de un guerrero. El escudo ya les dije qué cosa era y cómo venía formado, pero sobre todo la fe, una fe resuelta en Jesucristo, detiene cualquier ataque, porque tu mirada, ¿sabes en quién está puesta? En Jesucristo y no en el enemigo. Está en Jesucristo. El creyente que tiene una fe verdadera se mantiene firme contra las acechanzas del enemigo. Porque ¿sabe por qué, mi hermano? Porque no andamos por vista, andamos por fe. No ando porque me conviene, sino ando porque es lo que Dios quiere que yo ande. Y camino a donde Dios me lleva. Tomen el yelmo de la salvación, dice el versículo 17. Y el yelmo de la salvación es esto, mi amado hermano. Ahora, ¿qué cubre el yelmo de la salvación? La cabeza. ¿Qué cosa tenemos acá? ¿Qué? Y ahí en el cerebro, ¿qué pasa? Ahí se toman decisiones. Ahí se toman decisiones. Y entonces dice, pónganse el yelmo de la salvación. Cristo murió por ti en la cruz y tienes seguridad del perdón de Dios. Y cuando tú mueras, estarás en su presencia. Nada te debe hacer dudar. Y si el enemigo te derrota, y si el enemigo te lastima, no te preocupes, estarás con Dios. Cuida tu cerebro donde se toman todas las decisiones. Cubrirse con el yelmo de la salvación es seguridad. Y todos los ataques del enemigo están dirigidos a nuestra mente. Por eso también el apóstol Pablo, escúcheme bien, ahí en Efesios, búsquelo otra vez, regreses en capítulo 4, Efesios capítulo 4, pero versículo 23, mire lo que lo dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Lo voy a decir en el lenguaje coloquial que usan los chavos el día de hoy. Hey, si tú ya conoces a Jesucristo y tienes una vida pasada y quieres ahora empezar a tener una vida nueva, hey, formatea tu cerebro. Elimina todo lo que antes era y pon recuerdos nuevos por Dios. Renuévate en el espíritu de tu mente. Fortalécete en el espíritu de la mente. Entonces dice, por último, tomen la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. Mire, mi amado hermano, la armadura estaría incompleta sin esta arma. Todas las demás armaduras son armaduras defensivas. La única parte de la armadura ofensiva es la espada. Pero como estamos en el tiempo de Star Wars, muchos creemos que la espada debe ser láser, ¿no? Y entonces la traemos ahí en el celular. No digo que esté mal, pero mire, pulse su espada, pésela, siéntala, acaríciela, pero sobre todo, ¿sabe qué? Léala. Lea la palabra de Dios, porque si no es una espada que está como decoración.
Una espada que se va a deteriorar en algún momento porque no está siendo usada. Dice, y después tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura está incompleta sin la arma ofensiva. Y la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Mi amado hermano, su armadura estaría incompleta si no tiene su arma ofensiva. Es lindo traerla en el celular, claro, qué bueno que la trae así, la lleva para todos lados. Pero es mejor tenerla físico, porque donde quiera que la lleva lo van a decir, miren, ahí va un aleluya. No importa que le digan aleluya. Mira, ahí va un cristiano. Ahí va alguien que cree en Jesucristo. Y si en algún momento, le aseguro, déjame decirle algo, necesitan algo y lo conocen a usted, se van a acercar y preguntarle, oye, ¿por qué traes la Biblia? ¿Por qué te comportas de esta manera? ¿Me puedes ayudar? Miren, ha pasado muchísimas veces. He tenido testimonios de que he ido a orar por algunos enfermos al hospital. Me ven entrar con la Biblia y después, cuando termino de orar por el enfermo, me dice, oiga, pastor, ¿me podría ayudar a orar por mi enfermo también? Digo, claro, con mucho gusto. Pero, mi amado hermano, la armadura estaría incompleta sin la espada. Ahora, terminando. Dijimos que el tema era desgastado o deteriorado. La pregunta clave aquí, mi amado hermano, es: ¿tu armadura cómo está? ¿Está desgastado por la prueba? ¿Está desgastado por la confrontación con el enemigo? ¿Tu yelmo o tu casco tiene amelladuras? ¿Tu casco tiene las señales o las huellas de las flechas de dardos incendiarios que el enemigo te mande, pero te has mantenido firme en la fe? ¿Tu cinturón de la justicia está bien apretado, ceñido? ¿Tu corazón está bien protegido? Porque si hay algún espacio que no esté cuidado, Satanás lo va a aprovechar y te va a derrumbar y te va a derrotar. Así es que la pregunta es: ¿tu armadura cómo está? ¿Está desgastada o está deteriorada? Si está deteriorada, déjame decirte algo, mi amado hermano, y es muy probable que ya lo estés viviendo. El Señor va a poner a prueba tu fe. Y va a ver qué tan diestro eres con la espada. Y va a ver qué tan seguro estás en tus convicciones de saber que eres hijo de Dios y que tienes la seguridad de estar con Él y que estás en el lugar correcto. Porque si no está siendo usada tu armadura, la armadura de Dios en tu vida, Dios se va a encargar de usarla. Filipenses 1:6 dice: y estoy persuadido de esto, convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes va a ser fiel para terminar. Mi hermano, con todo mi corazón y amor y respeto, quiero animarle a que se vista de toda la armadura de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos has dotado a cada uno de nosotros con tu armadura. Permítenos, Señor, ser sabios, ser fieles, ser verdaderos, Padre, y hablar con la verdad. Permítenos, Señor, andar en justicia y santidad. Permítenos, Señor, tener la seguridad de que estamos en el lugar correcto. Permítenos, Señor, usar con destreza tu palabra para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Padre eterno, han sido semanas difíciles. Recientemente tuvimos una presión muy fuerte allá afuera, con la tradición y tantas cosas erróneas. Yo te suplico, Padre Dios Todopoderoso, por tu iglesia vive y por tu iglesia, Señor, en todo el mundo, que nos mantengamos firmes contra las acechanzas del diablo.
Te ruego por cada uno de mis amados hermanos aquí presentes y por quienes están escuchando este mensaje, que nos permita, Señor, vestirnos con toda tu armadura y mantenernos firmes contra las acechanzas de nuestros enemigos. Te lo ruego, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis amados.